Bien, vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, todos nuestros sentidos, para que puedan estar atentos a tu palabra. Y te ruego, Señor, por la vida de cada una de las personas que están aquí, para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que lleve fruto al 100%. Bendice a mis hermanos, Señor, que con mucho amor han dispuesto sus bienes, Señor, para que la palabra del Evangelio sea predicada en este lugar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, siempre, hermanos, es un gusto. Yo sé que siempre lo decimos, pero es que realmente siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Sobre todo para los que tenemos alergias. Aquí en Cardel se nos olvidan, los que venimos de tierras húmedas, padecemos mucho de alergias. Pero fuera de eso es un gusto estar con ustedes y ver caras nuevas. Rigo, que está por aquí, su familia, es un gusto tenerles por aquí y que puedan estar expuestos a la palabra del Señor. Y somos un grupo de varios hermanos que estamos apoyando con mucho amor, con mucho cariño a nuestros hermanos aquí en Cardel. Venimos de la iglesia, la verdad que permanece, de Jalapa. Allá tienen también su casa. Y estamos estudiando verso a verso, o por lo menos eso tratamos. En esta ocasión estamos estudiando el libro de los Hechos. Y estamos analizando cada uno de los pasajes, porque es bien interesante, hermanos, que cuando nosotros leemos la Escritura de una manera fugaz, a veces no podemos extraer toda la enseñanza y la riqueza doctrinal y la riqueza práctica que tenemos para cada una de nuestras vidas. Estamos en el capítulo 2, pero vamos a contextualizar. Yo sé que a lo mejor ya tienen aquí algunas semanas escuchando las enseñanzas de Hechos, pero vamos a recordar que Hechos se da en un contexto de tristeza por la pérdida del Señor Jesucristo. Pero el Señor les dice en los evangelios que vayan a los discípulos y lo alcancen en Galilea. Y platicábamos hace unas semanas que es curioso que el Señor les diga que lo alcancen en Galilea, cuando bien les pudo haber dicho que lo alcanzaran en Jerusalén. Galilea era la tierra de nadie, por así decirlo. Era una tierra, quizás sí que en economía era fuerte, pero era una tierra considerada por los religiosos judíos como una tierra inmunda. Pero es curioso porque el Señor, de lo vil y de lo menospreciado, es de donde nos ha llamado. Y bueno, sus discípulos, sus apóstoles van, lo alcanzan, están con Él durante un cierto tiempo y les dice que permanezcan en Jerusalén porque van a recibir la promesa del Padre, la cual es el Espíritu Santo en ellos. Y por allá ya en el capítulo 2, lo estuvimos viendo hace 2 semanas, que el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles ahí en el aposento alto. Ellos se encuentran orando y se encuentran en comunión unos con otros, y el Espíritu Santo se manifiesta y se les aparecen lenguas como de fuego, y comienzan a hablar en otros idiomas, y los prosélitos judíos y judíos que estaban en la zona empiezan a escuchar el Evangelio y las maravillas de Dios en sus propios idiomas, y se sorprenden tanto que algunos dicen: no, estos están borrachos. Y es ahí donde entra Pedro y les tiene que explicar: no, estos no están borrachos, pues es la hora 9, es decir, no están borrachos porque es muy temprano, son como las 9 de la mañana. Entonces, esto es solamente por obra y poder del Señor. Y les explica a partir de la profecía de Joel que esto tenía que ser así, que se tenía que cumplir. Vamos a ver un pasaje. El último versículo que vieron la semana pasada está en el capítulo 2. Verso 21. Dice así: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Recordemos que Pentecostés, o más bien que toda esta historia, porque tanto el derramamiento del Espíritu Santo como el pasaje que vamos a analizar esta tarde se da en un contexto religioso muy importante para el pueblo judío, el día de Pentecostés.
Para nosotros es muy familiar, puesto que lo relacionamos con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero para un judío, el día de Pentecostés tiene que ver con una de las 3 fiestas anuales que tenían que celebrar por mandato del Señor. Allá en los libros de la ley se nos relata que esta fiesta de Pentecostés se celebra a la semana 49 después de que celebraron la Pascua. Y esto como conmemoración de aquella salida de Egipto, y 50 días después recibieron la ley de manos del Señor. Entonces, el pueblo judío está de fiesta, es una fiesta religiosa. Y ahora nos vamos a encontrar con el primer mensaje evangélico por parte del apóstol Pedro. Capítulo 2, 3, 4 y 5 son muy importantes porque tratan acerca de la predicación y el mensaje de Pedro. Vamos a leer la porción que es un poco larga. La porción que nos corresponde el día de hoy es Hechos, capítulo 2, versículos del 22 al 36. Y recuerden, Pedro, tratando de explicar el acontecimiento de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu, al final dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para nosotros es fácil saber quién es el Señor, ¿verdad? No necesitamos que nos expliquen quién es el Señor, pero los versículos siguientes, Pedro se va a encargar de explicarles a estos judíos quién es el Señor. Vamos a leerlo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El día de hoy, esta tarde, hermanos, vamos a reflexionar sobre un mensaje que he titulado El Evangelio de la Resurrección. La enseñanza del Evangelio apostólico. Y cuando digo el Evangelio de la Resurrección o el Evangelio apostólico, no me refiero a un evangelio diferente del Evangelio bíblico, sino que, como irán notando más adelante, y si en ustedes despierto esa curiosidad por leer esta porción, por lo menos de este texto, se darán cuenta que esta porción hace mucho énfasis en la resurrección de Cristo. Y ocupa al profeta David, porque lo menciona como profeta, aunque sabemos que era rey también. Ocupa al profeta David para poder explicarles y predicar el Evangelio apostólico, el Evangelio bíblico. Y vamos a ver 3 encabezados que van a aparecer en pantalla. En primer lugar, vamos a hablar el Evangelio de la Resurrección como un mensaje dirigido a un pueblo religioso y pecador. En segundo lugar, un mensaje que encuentra su sustento en la Escritura. Y por último lugar, un mensaje que habla de la vida y obra
de Jesucristo. Vamos a comenzar. En primer lugar, un mensaje dirigido a un pueblo religioso y pecador. El pueblo judío. ¿Por qué hablo de un pueblo religioso? Bueno, porque como ya les mencioné, el pueblo judío era un pueblo que se guiaba por una estricta observancia de la ley. Es decir, los fariseos, si ustedes han leído los evangelios, se darán cuenta que eran personas religiosas que trataban de seguir al pie de la letra los mandamientos del Señor, o por lo menos una interpretación de la Torá que ellos así observaban. Y vamos a ver, quiero que presten atención en el verso 14, no va a aparecer en pantalla, pero está en sus Biblias, y recuerden que tenemos que usar nuestras Biblias. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. ¿A quién iba dirigido este mensaje? A los judíos. Después en el verso 22 dice, varones israelitas. Nuevamente, a un pueblo judío, israelita. Varones, versículo 29, varones hermanos. ¿Y por qué hermanos? Porque recordemos que los apóstoles y Jesucristo eran judíos también. Entonces, es un mensaje dirigido a un pueblo religioso y pecador como nosotros. ¿Y por qué decimos que es un pueblo religioso? Hay una pequeña controversia y desde mi punto de vista un pequeño error con esta palabra que vamos a ver más adelante. Pero yo les hago una pregunta. ¿Nosotros tenemos una religión? Y reflexionen sobre eso. ¿Tenemos una religión, sí o no? Porque el pueblo judío sí tenía una religión, el judaísmo, ¿no? Bueno, en primer lugar, o inciso A, el pueblo judío es un pueblo cuya religión tenía como Dios su interpretación de la ley. Y es que a los judíos les fue confiada la ley, dice Pablo en Romanos. ¿Qué ganancia o qué ventaja tiene que ser judío? Oh, de muchas maneras, dice Pablo, pues a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Ustedes han estado estudiando aquí los primeros 5 libros de la Biblia, o lo que se conoce en el judaísmo como la Torá o los libros de la ley. Bueno, los judíos tenían como base bíblica los libros de la ley, pero había un pequeño problema, porque ellos seguían una interpretación rabínica de la ley, mas no seguían la ley. Recordarán, y voy a citar un texto que está en Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 8. Fíjense, decimos que el pueblo judío es un pueblo que tiene una religión cuyo Dios es su interpretación de la ley. A ese pueblo es el que va dirigido el Evangelio. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 6 al 8. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y es que los fariseos tenían una interpretación de la ley muy absurda, porque en el caso de estas ceremonias, esto ni siquiera estaba en la ley, pero en base a una interpretación errónea y exagerada de la ley, ellos tenían que lavarse las manos, tenían que lavar muy bien los trastes donde iban a comer o donde iban a tomar agua. Y esto surge a raíz, o esta plática surge a raíz de que los fariseos ven comer a los discípulos. Dicen, oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿No? Y ahí es donde dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, ¿no? Su religiosidad no les permitía ver que estaban dejando de lado el amor y la justicia. Para ellos era más importante la interpretación de la ley. Y esto convierte a esa interpretación de la ley en su Dios.
Su Dios no era el Señor, Jehová, Yahvé, no. Su Dios era la interpretación de la ley. Inciso B, un pueblo que vivía una vida religiosa de apariencias. Fíjese cómo les dice, igual en el Evangelio de Marcos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. El pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Le preguntaba yo en la semana a unas hermanas, ¿qué es más fácil? ¿Arrepentirte de tus pecados o pagar una indulgencia por tus pecados? Es más fácil pagar una indulgencia por tus pecados. Si yo me equivoco, bueno, pago mi tarifa por pecador. Pero cuán complicado es poder cambiar de dirección o poder cambiar nuestro entendimiento acerca del pecado. Es difícil. Los fariseos hacían algo parecido. Para ellos era más importante la vestimenta, la apariencia, la religiosidad. Pero ¿qué les dice? Por citar un ejemplo, en la oración, el Padre Nuestro, antes de que Jesús dé esta enseñanza, Jesús le dice a sus discípulos que no hagan como los fariseos o como los hipócritas o como los que no conocen a Dios, que se paran en las calles y empiezan a orar, empiezan a citar largas oraciones, pero realmente su corazón, como dice el Evangelio de Marcos, está lejos de ellos, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando ayunaban? Bueno, demudaban sus rostros, andaban cabizbajos. El Señor les dice, no, que nadie se entere que estás ayunando. Si vas a orar y si vas a hacer eso, hazlo en lo secreto, que nadie se entere, como si no hubiera pasado nada. Porque nosotros no vivimos de apariencias, hermanos. O bueno, por lo menos eso es lo que el Señor nos enseña, a no vivir de apariencias, a no vivir una religiosidad. Y es que esta palabra religión a veces nos asusta mucho a nosotros los cristianos, ¿no? Porque por ahí se dice, el cristianismo no es religión, sino relación, ¿no? Es un eslogan que anda muy famoso por ahí. Pero la realidad, hermanos, es que el cristianismo sí es una religión. Y es, me atrevo a decir, sin lugar a dudas, la religión verdadera. Aunque suene muy exaltado, suene para algunas personas muy alocado, el cristianismo es la verdadera religión. Lo vamos a ver más adelante. Y la palabra religión, hermanos, viene del latín religare, que quiere decir doblemente o fuertemente ligado. ¿Ligados a qué? A Dios. Ligados a Dios. Entonces, hermanos, que no nos espante cuando se nos diga que el cristianismo es una religión, porque sí, el cristianismo es una religión. Y todo esto, hermanos, no es ajeno a nosotros, a nuestro contexto, porque de igual manera nosotros también vivimos en un contexto religioso, mayormente dominado por la religión tradicional, que es la religión católico-romana, ¿no? Y así como los judíos religiosos necesitaban el evangelio de la resurrección, el evangelio apostólico, el evangelio de Jesucristo, también a nuestro alrededor hay personas religiosas que necesitan el evangelio. Y también no solamente consideremos como religioso aquello que tiene que ver con la iglesia. No, porque como dije, si tomamos en cuenta el concepto de religión, religare, doblemente ligado, a veces podemos crear un sistema de creencias, de doctrinas, de dogmas, de normas alrededor de cosas o de personas. Un ejemplo de esto es el trabajo, ¿no? El trabajo a veces se convierte en nuestra religión y nuestro Dios se llama superación personal o se llama superación económica, ¿no? O podemos crear una religión alrededor de una persona y nuestro Dios es esa persona. Y nos comportamos y creamos una serie de doctrinas, por así llamarlo, de comportamientos, de normas y un sistema religioso alrededor de esta persona. Entonces, en ese sentido, el evangelio sí es para los religiosos, pero a veces también es para nosotros como creyentes. El evangelio no solamente es para los incrédulos. El evangelio debe ser para nosotros un estilo de vida, porque también nosotros somos pecadores. Constantemente estamos pecando, pero nuestra intención como cristianos, como creyentes, es predicar el evangelio. A un pueblo religioso y pecador
como nosotros. En segundo lugar, un mensaje que encuentra su sustento en la Escritura. Y aquí vamos a entrar un poco más en materia. Dijimos que el Evangelio es un mensaje dirigido a un pueblo religioso y pecador, que en el contexto del libro de los Hechos se refiere al pueblo judío. Ahora, yo veo, lo viví, lo experimenté y quizás ustedes también, que hay un total desconocimiento del mensaje del Evangelio, porque no sabemos qué es el Evangelio, porque si ahorita mismo nos preguntaran qué es el Evangelio, pudiéramos decir muchas cosas, pudiéramos decir todo aquello que se nos venga a la mente, pero quizás no estemos en lo correcto. Y no está mal que no sepas qué es el Evangelio, porque a través de la Escritura tú te vas a dar cuenta qué es el Evangelio y cómo se predica el Evangelio, cuál es el contenido del mensaje del Evangelio. Y por eso decimos que el Evangelio es un mensaje que encuentra su sustento en la Escritura. ¿Y por qué digo que encuentra su sustento en la Escritura? Porque a veces el sustento del mensaje del Evangelio lo encontramos en nuestro testimonio. Fíjate, no sé, vecino, vecina, compañero de trabajo, fíjate que Dios me sanó, fíjate que Dios restauró mi matrimonio, fíjate que Dios sanó a mi hijo, fíjate que Dios sacó a mi hijo de las drogas. Y partimos de ahí para predicar el Evangelio. ¿No está mal? No está mal que usted haga reseña de lo que Dios ha hecho, pero no es lo correcto bíblicamente hablando. Vamos a ver que en esta porción de la Escritura tenemos una lección o una instrucción, mejor dicho, de cómo debemos de predicar el Evangelio o de dónde surge el mensaje del Evangelio. Y decimos que la Escritura es el punto de partida de la predicación del Evangelio. Lean conmigo el capítulo 2, versículo 24. Dice así: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y a continuación dice, porque David dice de él. Es como si estuviera diciendo, porque el Salmo 16 dice así, porque la Escritura dice así. Otro ejemplo, y quizás ustedes lo hayan escuchado. ¿Recuerdan a Felipe? Esto lo estuvimos viendo o dijimos un ejemplo acerca de Felipe cuando hablamos acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Es Felipe caminando y de repente el Espíritu lo impulsa a ir a pararse al lado de un carruaje donde iba un prosélito etíope, iba leyendo el rollo de Isaías. Entonces se le acerca Felipe y le dice, oye, ¿qué lees? Y le cita la Escritura, ¿y entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y la Escritura dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Fíjense, ¿desde dónde les está anunciando el Evangelio Felipe? Desde la Escritura. ¿Desde dónde les está anunciando el Evangelio Pedro? Desde la Escritura. También Pablo no se queda atrás. Hechos 13, 16, 41. Hechos 13, 16, 41. No vamos a leerlo porque no lo vamos a leer todo porque es una porción larga, pero dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Creo que ahí me equivoqué. Hechos 13. Hechos 13, 16,
Ok, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Qué está citando Pablo aquí? La Escritura, el Éxodo. ¿Se dan cuenta que está citando la Escritura? 20. Después, como por 450 años, les dio jueces. Vamos a leer Jueces aquí la próxima semana, hasta el profeta Samuel. 21. Luego pidieron rey y Dios le dio Saúl. Primera de Samuel, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Fíjense cómo cada uno de los apóstoles y de las personas que pertenecieron a esta era apostólica utilizan la Escritura como punto de partida para predicar el Evangelio. Eso nos tiene que quedar muy claro. Cuando usted se acerque a una persona para predicarle el Evangelio, ¿qué tiene que usar? La Escritura. Gracias a Dios nosotros tenemos una mayor revelación, tenemos el Nuevo Testamento, podemos partir de ahí. Ahora, volvemos a la parte de los testimonios. No está mal querer contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no está mal. Y dar gracias por ello, porque tenemos que dar gracias, que gracias al Señor estamos aquí y gracias al Señor somos lo que somos. Pero tristemente eso no es el Evangelio, no es el Evangelio. Tampoco es pecado querer usar nuestro testimonio como ejemplo del poder de Dios para transformar, pero es incorrecto usarlo si tú no citas la palabra de Dios y no lo llevas a la predicación del Evangelio, o no lo llevas o no le anuncias el Evangelio. No está mal, hermanos, no está mal anunciarlo. Lo podemos hacer siempre y cuando, partiendo de esta Escritura, les enseñaba o les predicaba de Jesucristo, o le prediquemos de Jesucristo. Entonces tenemos que ver la Escritura como el punto de partida para la predicación del Evangelio. Y en tercer lugar, un mensaje que habla de la vida y obra de Cristo. También en esto hay gran confusión. Porque cuando vemos en las calles o vemos en Facebook videos muy emotivos, muy llamativos, con las mejores intenciones del mundo, pero que están lejos de ser prácticas bíblicas, vemos en las calles a chicos parados en los semáforos con un letrero que dice: Dios te ama, Cristo te ama, ven a Jesús. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida? Sí, sí tiene un plan maravilloso para nuestra vida, y es que seamos como Cristo. Y esto lo entendieron muy bien los apóstoles. Y me seréis testigos. Esta palabra testigos es la palabra que se traduce en español como mártir. ¿Tiene un plan maravilloso para tu vida? Sí, sí tiene un plan maravilloso para tu vida, pero muchas veces ese plan maravilloso para tu vida no corresponde con el plan que tú tienes para tu vida. Muchas veces, como en el caso de los apóstoles, dieron su vida en sacrificio por el mensaje del Evangelio. No estoy diciendo que nosotros vamos a dar nuestra vida por el mensaje del Evangelio, que si así es, gloria a Dios, pero nosotros no vivimos en un contexto tan complicado como en el que se vive en las sierras de México, de Oaxaca y de Chiapas en estos momentos, en donde nuestros hermanos están siendo perseguidos, donde nuestros hermanos están siendo despojados de sus propiedades por predicar y por decir que son cristianos. Porque si tú eres cristiano en Chiapas, en la frontera de Chiapas, en el paso del camino de trasiego de la droga, hermano y hermana, estos hermanos están padeciendo tristemente y están siendo despojados de sus bienes, están siendo despojados de sus familias, porque no ceden ante las intenciones del narcotráfico en esa zona. Y es muy triste, pero nuestros hermanos, y gloria a Dios por ello, están dispuestos a perder sus bienes. Nosotros conocemos el caso de algunos hermanos que por causa de no negar a su Señor, tuvieron que abandonar su lugar de residencia junto con todo lo que tenían y comenzar de nuevo. Entonces, sí, el Evangelio es un mensaje de amor, Dios te ama. Sí, el Evangelio es un mensaje maravilloso para tu vida, pero ese no es el mensaje bíblico del Evangelio. Quizás esos pudieran ser los propósitos del Evangelio, pero ese no es el mensaje del Evangelio. Y todo esto ocurre, hermanos,
por el desconocimiento, por la ignorancia y por la apatía. Desgraciadamente, en nuestros días, las iglesias con una doctrina neopentecostal, y lo repito, neopentecostal, se han encargado de distorsionar el mensaje del Evangelio y han bañado el mensaje del Evangelio y lo han diluido con un sinfín de palabras y de prácticas y de emocionalismo, al grado de que nadie en esas iglesias nos puede decir qué es el Evangelio. Y tristemente también en nuestras iglesias, por la apatía, por el desconocimiento, la ignorancia, no pueden decirnos qué es el Evangelio. Y nosotros, yo mismo estaba en esa condición. Gracias a Dios que ha levantado hombres fieles a su palabra que nos han enseñado qué es el Evangelio y han dispuesto su corazón y su vida para poder enseñarnos. Gracias a Dios por esos hermanos. ¿Y por qué hago mención de este tipo de iglesias? Lo hago como una advertencia y lo hago con mucho cariño y lo hago con mucho amor, porque muchos de nosotros provenimos de iglesias que predican un evangelio de este tipo, que más bien nosotros llamamos un evangelio de la prosperidad. Ven por tu milagro, da tu ofrenda, diezma, ayuna, el Señor te va a bendecir. Y todo esto, hermanos y hermanas, ha diluido el cristianismo a tal grado de que cuando se les predica el verdadero evangelio a los cristianos rechazan el mensaje del evangelio, porque no es el mensaje que se les enseñó desde que comenzaron, porque les parece un mensaje ofensivo, no les parece un mensaje de amor para nada. Ellos quieren un mensaje que se adecúe a sus necesidades, a sus placeres, a sus conveniencias. Ellos quieren que Dios sea como un Dios de la lámpara mágica, pero no quieren para nada el Cristo resucitado de la Biblia, ni su mensaje del Evangelio y de salvación. Entonces, quiero ser muy enfático en esto. El mensaje del Evangelio no se trata de ti, no se trata de una vida próspera, no se trata de tu testimonio ni de mi testimonio, no se trata del plan maravilloso de nuestra vida, sino el mensaje del Evangelio habla de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 22. Y antes de eso, quiero decir que el mensaje del Evangelio tiene una estructura definida. Esto lo vamos a ver más adelante. Lo van a ver más adelante con mis hermanos en los capítulos siguientes, 3, 4 y 5, en las predicaciones de Pedro y de Pablo, y se van a dar cuenta que el mensaje del Evangelio tiene un patrón distintivo. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el contenido del mensaje del Evangelio, y ahorita lo vamos a checar. El mensaje del Evangelio tiene un patrón. No lo puse en las diapositivas, pero lo vamos a ver aquí. El mensaje del Evangelio habla acerca de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo y del juicio. Vamos a ver el versículo 22 acerca de este eslabón que habla acerca de la vida. Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón que aprobado por Dios. Es decir, el Evangelio comienza hablando acerca de la vida de Cristo. Cristo vivió una vida perfecta. Fue un varón aprobado por Dios. ¿Y cómo demostró también que era hijo de Dios? Bueno, por las señales, maravillas y prodigios. Todas estas señales, maravillas y prodigios fueron visibles a cada una de las personas del pueblo judío en Jerusalén. Entonces, el Evangelio habla acerca de la vida de Cristo, de la vida irreprensible, de la vida santa e inmaculada del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no cometió pecado. Y hay algo que quisiera añadir, algo que quisiera también recordarles a las personas que estuvimos estudiando la doctrina de Cristo, y es que el Señor Jesucristo llevó una vida santa y piadosa, pero como hombre. No usó para nada su divinidad.
Chequen bien lo que dice el versículo 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, ¿por medio de quién? Por medio de Él. ¿Quién hizo estas señales, maravillas y prodigios? Dios, por medio de Jesucristo. Cristo no usó su divinidad para poder vivir una vida santa y irreprensible delante de Dios. Dios, como hombre, como humano, se sometió voluntariamente y fielmente en todo cuanto le correspondía. Él obedeció al pie de la letra la ley y aún superó la ley todavía. Entonces todo esto lo hizo como un ser humano. Porque si decimos que lo hizo en calidad de Dios, bueno, entonces pudiéramos decir, pues como coloquialmente se dice, así que chiste, ¿no? Porque era Dios pudo hacer esto, porque era Dios pudo ir a la cruz, porque era Dios pudo obedecer perfectamente la voluntad del Padre. Y no, hermanos. Cristo lo hizo como un hombre, como tú y como yo, solamente que Él sin pecado. Ahora, el Evangelio, un mensaje que habla de la vida y obra de Cristo. El Evangelio habla de la vida de Cristo, pero también habla de la muerte de Cristo. Versículo 23. A este, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El Evangelio también habla de la muerte de Cristo. Y si nosotros vamos a las Escrituras, especialmente en los Salmos y en el libro de Isaías capítulo 53, podemos ver que todo cuanto le ha acontecido al Cristo estaba escrito, ya estaba en las Escrituras. Los invito a leer, como decía mi hermano hace un rato, Isaías 53, y ahí podrán ver la profecía acerca del siervo sufriente, es decir, Cristo Jesús. Entonces, el Evangelio también habla acerca de la muerte de Cristo. Pero el Evangelio también habla acerca de la resurrección. ¿Y por qué he titulado este mensaje como el Evangelio de la resurrección? Porque si se dan cuenta, Pedro empieza citando a David y usa palabras que son muy repetitivas en esta porción de la Escritura. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, Dios levantó, que en el griego levantó es la misma palabra que se ocupa para resucitó. Y de ahí, en el versículo 25, empieza a citar el Salmo 16. Y en el versículo 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Y el versículo 29, Pedro se dedica a explicar qué quiere decir este salmo. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Es decir, ustedes saben que este salmo no está escrito para David. ¿Por qué? Porque David murió y está sepultado. Este salmo está escrito para el Cristo. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, es decir, todos los apóstoles que estaban en ese momento. Entonces, el Evangelio hace un énfasis muy marcado en la resurrección. Y en nuestros tiempos, y antes de decirlo, no está mal, en nuestros tiempos se predica más acerca de la cruz y de la crucifixión. Y claro que es importante, porque forma parte de la obra de Cristo, porque fue Cristo que padeció por nuestros pecados y sufrió la ira de Dios en la cruz. Pero la resurrección tiene mayor énfasis en el Nuevo Testamento y en la predicación apostólica que la crucifixión.
Y eso se van a dar cuenta cuando empiecen a leer el libro de los Hechos y algunas cartas de Pablo. Incluso, si ustedes leen 1 Corintios capítulo 15, se van a dar cuenta de la importancia que tiene la resurrección para nosotros. Pero ahorita lo vamos a ver. El mensaje del Evangelio habla de la vida, de la muerte, la resurrección, pero también habla acerca del juicio. Lean conmigo el versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta porción se parece un poco a Hechos 17, versículo 20. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, la estructura del Evangelio es sencilla. Habla acerca de la vida, muerte, resurrección y el juicio. Ese es el mensaje del Evangelio. Y como les decía, y vuelvo a repetir, la resurrección de Cristo es el énfasis principal en la predicación apostólica. Por ende, tiene que ser el énfasis en nuestra predicación, que Cristo resucitó, no que la cruz no sea importante. Pero como dice Pablo, porque por ahí en el capítulo 15 algunos decían de 1 Corintios 15, Pablo se enfrentaba con una amenaza porque unos decían que no había resurrección. Y entonces Pablo les va a predicar el Evangelio y más abajito les dice, porque si no hay resurrección, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración. Es más, dice, pues si no resucitamos, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque quiere marcar o quiere dejar en sus corazones y en sus mentes que Cristo realmente resucitó. Y es más, lo vamos a leer porque es importante. 1 Corintios capítulo 15. Y aquí el mensaje del Evangelio, hermanos. Y esto lo pueden memorizar cuando vayan a evangelizar. 1 Corintios 15, capítulo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Aquí vamos con el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme. ¿De dónde proviene el mensaje del Evangelio? De las Escrituras. He ahí el sustento de nuestro mensaje. Según las Escrituras. Y que fue sepultado, o sea, es decir, que murió y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si alguien les pregunta, dime un texto bíblico donde aparezca el mensaje del Evangelio, es este. 1 Corintios capítulo 15, versos del 3 y 4. Esto es muy importante, hermanos, que lo conozcamos. Ahora, decíamos hace ratito también que el cristianismo es la verdadera religión. Y este no es el tema de nuestra enseñanza, porque el tema principal de nuestra enseñanza el día de hoy es el Evangelio de la resurrección, el Evangelio en la enseñanza apostólica. Y ya vimos que el Evangelio es dirigido a un pueblo religioso y pecador, como los judíos, sí, pero también como nosotros. Es el Evangelio un mensaje que encuentra su sustento ¿en dónde? En las Escrituras. Pero el Evangelio es un mensaje que habla también de la vida y la resurrección
muerte y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no quiero dejar inconcluso esta parte. Les decía hace rato que el cristianismo es la verdadera religión. Y lo digo sin jactancia, porque por ahí algunos pudieran decir, que hay tantas religiones en el mundo, y tú dices que tu religión es la verdadera. Sí, mi religión es la verdadera. ¿Y qué tiene que ver esto con la enseñanza apostólica del Evangelio? Tiene que ver todo, hermanos. ¿En qué hace énfasis el Evangelio? En la resurrección. En la resurrección. ¿Por qué decimos que el cristianismo es la religión verdadera? Porque Cristo resucitó. Vea usted la tumba de Mahoma. Ahí está. De Buda, probablemente ya sea en polvo, pero ahí está. Pero la tumba de Cristo, está vacía, hermanos, porque Cristo resucitó. Por eso es que nosotros podemos decir que el cristianismo es la religión verdadera. Y si Cristo resucitó, tenemos una esperanza también, porque nosotros resucitaremos así como Él resucitó y seremos glorificados juntamente con Él. ¿Estás enfermo? ¿Estás pasando por alguna situación difícil? El Evangelio es la solución. Dijimos que el Evangelio no solamente es para los incrédulos, sino para el creyente también. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos ofrece una esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la resurrección. Como decía mi hermano, toda lágrima, toda tristeza será borrada porque estaremos con Cristo y ahí le veremos como Él es, cara a cara. Entonces, prediquemos el mensaje del Evangelio de la resurrección de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, mi Dios, porque aun siendo pecadores, aun siendo lo más vil y menospreciado de este mundo, te has fijado en nosotros para salvarnos. ¿Qué viste en nosotros? No lo sabemos, pero sabemos que por el puro afecto de tu voluntad tú nos predestinaste. Tú, Señor, nos diste, Señor, a Cristo como propiciación por nuestros pecados. Ayúdanos, mi Dios, a poder en amor, en obediencia, predicar el Evangelio como resultado de ese agradecimiento también por lo mucho que tú has hecho por nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que el mensaje del Evangelio que prediquemos sea el mensaje correcto, el mensaje bíblico, el mensaje apostólico. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes y ayúdanos, Señor, a no jactarnos también, porque nosotros lo hemos recibido de gracia y así como lo hemos recibido de gracia, lo tenemos que dar de gracia, Señor. Ayúdanos a mantenernos humildes, sumisos, así como el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanos, bendice a las personas que nos acompañan y yo te ruego, Señor, que tú pongas en sus corazones esa necesidad por conocerte. Señor, que ellos sepan que hace más de 2000 años tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en una cruz, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día y que ahora está y ascendió al cielo a tu diestra y que un día volverá para juzgar a vivos y a muertos. Y que si creemos en Él, tú, Señor, nos das vida eterna, pero que si no creemos en Él, la condenación y la ira de Dios está sobre nosotros. Ayúdales, mi Dios, para que puedan asimilar y creer y confiar que el Evangelio de Jesucristo es para el perdón de sus pecados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.